Conocer al Espíritu Santo es transitar por un camino más excelente. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta tarde. Hemos venido desarrollando esta serie donde hemos estado tocando temas muy prácticos, como lo es la vida cristiana. La vida cristiana es práctica. La vida cristiana no tiene nada de complicado, más bien nosotros complicamos la vida cristiana, pero la vida cristiana es muy práctica porque su enseñanza es muy práctica. Conocer al Espíritu Santo no es una doctrina teológicamente profunda, incomprensible. Es muy sencillo también. El asunto es que debemos, como la doctrina del Espíritu Santo, debemos conocer la persona del Espíritu Santo, porque es la persona del Espíritu Santo la que capacita a los hijos de Dios para vivir en el Espíritu y no en la carne. De eso se trata precisamente el tema, vivir en el Espíritu y no en la carne. El apóstol Pablo le dijo a los de la iglesia en Roma: los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne, pero el que anda en el Espíritu piensa y vive según el Espíritu, entendiendo pues que Dios es Espíritu y nos ha dado su Espíritu. Una ocasión el apóstol Juan, en el capítulo 16, de hecho Jesús viene hablando del Espíritu Santo desde el capítulo 13. Incluso por allá en el capítulo 13, después de que Jesús le lava los pies a los discípulos, les anuncia la traición de Judas, luego anuncia la negación de Pedro. Más adelante les habla de que él tenía que partir. Dice: pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré desamparados, les dejaré el Consolador, otro Consolador, dice, otro de la misma clase que yo. Y ya en el capítulo 16, Jesús sigue con su serie de enseñanzas respecto a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, dice Jesús lo siguiente, palabras de Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Yo quiero que pongan atención en los verbos que están en estos dos textos. Guiar es uno de ellos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ya vamos a hablar de esto que hace el Espíritu Santo. Él guía. Dice: porque no hablará, ahí está otro verbo, hablar. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pablo escribió a los Corintios, el texto que hemos venido tomando como base para esta enseñanza, en el capítulo 12 de su primera carta a los Corintios, en el versículo 31. Él les dijo: procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino más excelente. Ya hemos dicho que lo que en realidad Pablo está hablando con los corintios es que ellos, como iglesia, deberían de dejar ya conductas egoístas, arrogantes y muchas otras conductas que ya habían plagado la iglesia y que estaban provocando divisiones. Así que el apóstol Pablo se toma el tiempo para escribir esta primera carta, que es una carta donde Pablo corrige muchas conductas y deficiencias que había en la vida práctica de los cristianos de Corinto, y les escribe para exhortarle a que aprendieran a caminar por un camino excelente, es decir, un camino mucho mejor, muy por encima de lo ordinario. Y les habla ya en el capítulo 13 de 1 Corintios 13, les habla acerca de ese camino que es el camino del amor. Y yo puedo ver que entre el capítulo 12 y el 13
donde en el 12 habla precisamente de los dones espirituales o los regalos que da el Espíritu de Dios, estaban fluyendo, estaban presentes en la iglesia de los Corintios. Pero no solamente los dones estaban fluyendo en la iglesia de los Corintios, porque algunos profetizaban, otros hablaban en lenguas, otros tenían discernimiento de espíritus, pero conocían la doctrina acerca de cómo debían de ser ministrados los dones espirituales. Ellos conocían la enseñanza de los dones espirituales, pero tenían un problema muy serio: les faltaba amor entre los hermanos. Un problema muy serio. En otras palabras, en lugar de andar en el espíritu, los cristianos de Corinto andaban en la carne. No es que no eran cristianos convertidos, habían nacido de nuevo, ¿sí? No se habla de que eran cristianos inconversos, no, eran cristianos convertidos, pero estaban en el proceso de desintoxicarse de las cosas del mundo, como en el proceso que entramos todos nosotros, de irnos desintoxicando en la medida que pasan los años de las cosas de este mundo, porque estamos todos, después de haber nacido de nuevo, experimentar la conversión, el nuevo nacimiento, entramos en lo que se conoce en la vida cristiana o en la teología que se conoce como la santificación, que es un proceso, después de haber sido justificado, es un proceso en el que todos entramos, que nos vamos santificando, nos vamos purificando, nos vamos consagrando cada vez más y más. Esto no es otra cosa más que irnos desintoxicando de las conductas, de la forma de pensar que teníamos cuando estábamos allá en el mundo. Pero estos cristianos en ese proceso, inclusive muchos que ya o algunos que ya tenían tiempo caminando en el Señor, seguían andando en la carne y no en el espíritu. Por eso en el capítulo 3 de esa primera carta, en los versículos primeros, les dice Pablo: es que yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, necesito hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 3 dice: porque todavía son carnales. ¿Por qué les dice que eran carnales? Bueno, porque era evidente, ahí lo menciona Pablo, que había entre ellos celos, contiendas entre ustedes. Dice, les pregunta Pablo: o sea que habiendo celos, contiendas, disensiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, andaban como carnales. Bueno, así que Pablo, parafraseando, o mejor dicho, parafraseando las palabras de Pablo, él les está diciendo: está bien, en el capítulo 3, está bien que hablen en lenguas, está bien que profeticen, que entiendan los misterios de Dios, que tengan toda la fe. También está bien que repartan sus dones, que hagan buenas obras, que apoyen a los que no tienen. Si tú tienes, apoya a los que no tienen, suplan las necesidades de los pobres. Pero Pablo los pone en una perspectiva correcta y les dice: si no tienen amor los unos por los otros, andan en la carne y no en el espíritu. Nada son y de nada les sirve. No sé cuántos antes de venir tuvieron oportunidad de escuchar la predicación del pastor Chuy Olivares. La importancia de ser congruentes, ¿no? De no. Es decir, lo que el pastor, y que es lo que enseña la Biblia, es que seamos congruentes entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Lo que estaba pasando con los cristianos de Corinto es que ellos decían que eran cristianos, pero vivían como mundanos. O sea, no había una congruencia. Bueno, el problema más serio, uno de los problemas entre muchos otros que tuvieron los cristianos de la iglesia en Corinto, era precisamente su mundanalidad en toda la extensión de la palabra. Eran carnales, mundanos, y su falta de disposición para dejar una cultura que les rodeaba. Bueno, en otras palabras, la mayoría de los creyentes de la iglesia en Corinto conocían la doctrina, habían recibido los dones espirituales, pero no querían, y dije no querían
No querían separarse de los caminos antiguos, caminos egoístas, inmorales, paganos. Y eso que estaba pasando con los corintios, déjeme decirle con mucha tristeza que sigue pasando en nuestros días. En congregaciones como esta, como cualquier otra. Nos encontramos con personas que se dicen cristianos, pero no hay una congruencia. ¿Sí? No, como dicen los jóvenes, no machea la vida cristiana que decimos llevar con lo que hacemos y lo que decimos y lo que pensamos. Porque aquí, pues bueno, aquí todos nos vemos bien, nos vemos como buenos cristianos, piadosos, alabamos al Señor, levantamos nuestras manos. Pero la pregunta es, ¿cómo somos allá afuera? En la casa, en el trabajo, etcétera. Entonces, todo esto, toda esta conducta que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios, pues estaba provocando que esa carnalidad hubiera en la iglesia de los Corintios, se manifestaran desórdenes en la vida de los cristianos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Bueno, pues les corrige sus conductas a través de escribirles y de amonestarles para que ellos pudieran, a través del Espíritu Santo, que ellos pudieran transitar por ese camino que agrada a Dios, porque es el Espíritu Santo el que escudriña el corazón. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos escudriña el corazón. Porque les dice, ahí mismo Pablo dice en 1 Corintios 2:10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Todas las cosas que suceden por el Espíritu, Dios nos las revela. No es algo que no podamos entender, es el Espíritu Santo. Hay cosas en la Biblia que luego posiblemente tú no entiendas. Bueno, pues tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, que por tu Espíritu Santo me sea revelado esto que yo no entiendo de la palabra. ¿Sí? Hay que orar al Señor para que el Espíritu Santo con el cual fuimos todos nosotros sellados, pues nos pueda revelar lo que luego no entendemos en la Biblia. ¿Para qué? Pues para que seamos congruentes con la vida cristiana que decimos que llevamos con lo que hacemos en nuestro diario vivir. Entonces, Pablo les escribe ahí en 2 de Corintios 2:10 y les dice, porque el Espíritu, y está con mayúscula porque se refiere precisamente al Espíritu Santo, el Espíritu todo lo escudriña. ¿Cuánto? Todo lo escudriña. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad que tiene el Espíritu Santo para escudriñar, ¿verdad? Todo, es decir, esta palabra escudriñar es muy interesante porque usted y yo podemos leerla así muy simple. Todo, el Espíritu Santo todo lo escudriña, pero cuando nos vamos ya un poquito a la traducción, nos damos cuenta que significa también el Espíritu Santo todo lo examina. Nos examina nuestras conductas, nuestros pensamientos, todo lo investiga. El Espíritu Santo investiga en nosotros mismos nuestras conductas y lo investiga a fondo, no superficialmente, lo hace en detalle. El Espíritu Santo examina, investiga nuestras conductas de manera muy minuciosa, de manera muy cuidadosa. Este término o este verbo escudriñar también habla de escarbar profundo, escarbar profundo. Pero también esta traducción de escudriñar significa expulgar. No sé si alguna ocasión ustedes han visto, y bueno, pueden entrar al internet y ver ahí a los changuitos. No sé si se ha dado cuenta. ¿Sabe lo que hacen? De repente están ahí los changuitos expulgándose el uno al otro. Y luego le agarran la cabeza y agarran el piojo y se lo comen. Y están expulgando al changuito. Bueno, ese es el sentido que da. ¿Sí lo entiende, verdad? Está simple. Expulgar. ¿Sí? Y hacen esto y escarban para estar buscando y buscando. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo todo lo escudriña
Y si el Espíritu Santo todo lo escudriña en nosotros, mire lo que dice a continuación, aún lo profundo de Dios. Las cosas que nosotros, tú y yo como seres humanos no conocemos, el Espíritu Santo sí lo puede conocer, porque Él escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres, los seres humanos, sabe las cosas del hombre? Nosotros aquí como personas, como hermanos en Cristo, pues podemos conocernos hasta cierto punto, ¿verdad? Aunque haya una relación muy estrecha, nos conocemos hasta cierto punto, no conocemos a profundidad nuestras relaciones. Entonces dice Pablo, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y ahí espíritu está con minúscula para referirse al espíritu del hombre, ¿sí? Entonces usted y yo podemos hablarnos y podemos comunicarnos, pero solamente tú sabes lo que en realidad aquí hay en tu corazón. Luego dice la segunda parte del texto, así tampoco nadie conoció, conocer, otro verbo. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros escuchen cómo dice, nosotros los cristianos no hemos recibido, el espíritu del mundo. ¿Cómo es el espíritu del mundo? El espíritu del mundo es egoísta. El espíritu del mundo es carnal, mundano. Ese es el espíritu del mundo, ¿verdad? Pero dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Vivíamos siendo controlados por el espíritu del mundo. Y éramos mundanos y éramos carnales, así vivíamos. Pero una vez que hemos venido a los caminos del Señor, dice la Biblia que Él nos trasladó del reino de las tinieblas donde vivíamos a su reino de luz. Por eso ahora andamos en luz, tenemos que andar en la luz de la palabra. Entonces dice ahí, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso yo decía al principio, el Señor es espíritu, pero nos ha dado su espíritu. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que, ¿cómo sabremos del Espíritu Santo si no conocemos las obras que hace el Espíritu Santo? Y es muy interesante que podamos conocer al Espíritu Santo, porque cuando Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré sin amparo, les dejaré al Consolador, otro Consolador. Porque es el Espíritu Santo el que nos consuela. Si usted no escuchó la enseñanza que di el miércoles, le recomiendo que la escuche. Estamos hablando de los atributos de Dios, y ahí vimos el atributo de Dios que es que Dios es consolador, porque Él nos consuela. ¿Cómo nos consuela? Pues si no lo podemos ver, al Señor no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Y Él nos consuela por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es importante conocer al Espíritu Santo y las obras que Él hace. Por eso es que es el tema. Conocer el Espíritu Santo es transitar por un camino más excelente. Ahora, ¿cómo se conoce a una persona? ¿Cómo? Tratándola, comunicándonos con esa persona. ¿Cómo más conocemos a la persona? Observándola, observando su conducta, su trato con los demás. ¿Cómo sabemos que un esposo ama a la esposa? Porque vemos cómo la trata, cómo se dirige hacia ella. ¿Cómo sabemos que una esposa ama al esposo? Por el trato que tiene para con el esposo. ¿Cómo sabemos que los hijos aman a los padres? Pues por el trato que hay entre los padres y los hijos, y los padres y los hijos, y los hijos con los padres. Y nos damos cuenta y vamos conociendo, y podemos tener una perspectiva dependiendo de lo que vemos, y decimos, mira, ese joven es un buen joven. Es un joven inteligente,
es un joven que no está maleado. O ese esposo es un hombre que ama a su esposa, es un buen cristiano. O esa mujer es una mujer que ama a Dios porque respeta a su esposo, se somete a él. Entonces son formas y maneras como tú y yo vamos conociendo a las personas por su conducta, por el trato con los demás. Y es a través de todo esto que podemos entonces tener una idea de su carácter, de la personalidad, de las cualidades que esa persona tiene. Por cómo vemos que yo conozco a algunos de ustedes, algunos no los conozco tan íntimamente, pero puedo darme cuenta, algunos los conozco ya de hace muchos años y digo, es un buen hermano, es un buen cristiano, ya lleva años caminando con el Señor, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, ahí está caminando con el Señor y siendo fiel al Señor hasta el final. Bueno, a Dios lo conocemos por medio de sus atributos. Es a través de ellos que conocemos quién es Él, qué ha dicho Dios y qué es lo que ha hecho. Es decir, sus atributos nos dejan ver cuáles son sus características y cómo es la naturaleza de Dios. Dios es amor, esa es su naturaleza. Él no necesita ir al Amazon y comprar amor. Él es el amor, ¿verdad? Y ese amor que Él es, donde Él es la fuente, dice la Biblia que ha sido derramado en nuestros corazones. A Jesús se le conoce por quién es Él, cuál fue su obra, cuáles fueron sus milagros, cómo fue su ministerio, no solamente desde el Antiguo Testamento, que ya hay muchos textos de la Biblia, especialmente hablando los profetas que ya profetizaban y tenían visiones acerca de la venida del Mesías. Es decir, ya desde el Antiguo Testamento se ve que se habla de Jesús, pero en el Nuevo Testamento, principalmente en los Evangelios, usted y yo podemos encontrarnos cómo es la vida y ministerio de Jesús. De hecho, el personaje principal y el tema central en el Nuevo Testamento se llama Jesucristo. Ese es el tema central. Todos los que predicamos, nuestro tema central debe de ser Jesucristo, no debe de ser cualquier otra cosa. El Espíritu Santo, bueno, ya vimos cómo se conoce a Dios por medio de los atributos, ya vimos cómo conocemos a Jesús, su ministerio, su obra, nos lo muestran los evangelios, pero al Espíritu Santo lo conocemos principalmente, o conocemos su obra principalmente, sus dones y su ministerio, no solamente en los evangelios, pero lo vemos con mayor énfasis a partir del libro de los Hechos y en las diferentes cartas del Nuevo Testamento. ¿Quiere usted conocer al Espíritu Santo? Pues hay que escudriñar, hay que escarbar, hay que expulgar lo que dice desde el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, las otras cartas de los mismos evangelios. Hay que escudriñarlos para ver qué es lo que dicen acerca del Espíritu Santo. Y Pablo, en el capítulo 12, versículo 1 de su primera carta a los Corintios, está hablando de los dones espirituales. Y ahí en ese capítulo 12, él considera su origen, el origen de los dones. ¿Cuál es el origen de los dones? Dios, el Espíritu Santo, porque es el que da los dones. Su variedad, ahí mismo lo menciona. Unos profetizan, otros disciernen los espíritus, otros oran por los enfermos, dones de sanidad, otros dones de repartir, etcétera, etcétera. Ahí vemos su variedad, pero también ahí Pablo escribe acerca del uso correcto que se le debe de dar a los dones dentro de la iglesia. Voy a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice Pablo, lo voy a leer en la traducción de la Biblia de las Américas. Dice, en cuanto a los dones espirituales, un don no es otra cosa más que un regalo que Dios nos da. ¿Estamos claros en eso? Y no es que diga, yo estoy bien ungido porque tengo este don y predico muy bien. No, todo es por gracia. Cuando a ti te hacen un regalo, ¿qué es lo que haces? Pues nomás decir gracias. Lo recibes, le das las gracias a la persona que te lo regaló. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con Dios. Los dones que tú tienes,
para desarrollar tu actividad diaria, para hacer el oficio que tú haces. Los que servimos en la iglesia y tenemos dones espirituales, pues los recibimos por la gracia de Dios. Nada era nuestro. Entonces dice Pablo, no quiero que, dice, los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes o que ignoren de los dones espirituales. Versículo 2, sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. No sé cuántos recuerdan su vida pasada. Andábamos ahí siguiendo al ídolo fulano de tal, y muchos el día de hoy ahí adorando ídolos que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen. Así andábamos nosotros, ¿sí? Dice versículo 3, por tanto les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos ya tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones? Si tú ya naciste de nuevo, entonces debes tener la convicción de que tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Entonces dice ahí Pablo, nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice que Jesús es anatema, que se traduce, anatema se traduce maldito. Hay personas el día de hoy que maldicen a Jesús, pero son personas que no han nacido de nuevo y por lo tanto no tienen al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es un maldito. Solamente los paganos pueden decirlo. Y luego da el otro lado. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo que mora en él. ¿Cuántos pueden decir Jesús es Señor? Y decir Jesús es Señor es decir, Él es el amo, Él es la autoridad, Él es el único Dios, es el único Señor. Y la Biblia lo muestra como Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro como Él. Entonces, nadie puede decir Jesús es Señor excepto que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ahora ya está hablando no de Jesús como el Hijo de Dios, sino del Espíritu de Dios. Dice, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu, escuchen, para el bien común. Los dones que recibimos, no los recibimos para hacer uso y beneficio de ellos a mi favor. Es para el bien común, para que la iglesia sea bendecida. Así que la pregunta es, ¿cómo vamos a tener experiencias con el Espíritu Santo si no conocemos y sabemos la obra que Él hace en la vida de los creyentes? Es muy importante conocer, así como a través de los atributos de Dios conocemos a Dios, lo que Él ha dicho, lo que ha hecho, lo que Él está haciendo, quién es Él, cómo es Él, por qué obra como lo hace. Así como los atributos nos muestran quién es Dios, así el Espíritu Santo nos muestra por qué hace lo que hace, por qué permite lo que permite. Es el Espíritu Santo, escuchen, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que inquieta nuestro espíritu cuando alguna conducta en nuestra vida no está alineada con el consejo de Dios. Es el Espíritu Santo con el cual usted y yo fuimos sellados. Pero hay que conocerlo, ese Espíritu Santo. Hay que conocer cuál es su obra, la obra del Espíritu Santo, para andar en el Espíritu y no en la carne. A veces somos muy ligeros en nuestras tomas de decisiones y decimos, voy a hacer esto o voy a hacer aquello,
o voy a hablar con fulano y le voy a decir esto. Bueno, ya el Señor te dijo por su Espíritu Santo que vayas allá, que digas esto, que hables aquello, que tomes esa decisión. ¿Ya tienes la confirmación del Espíritu Santo o estás obrando de una manera autosuficiente? ¿Se fija cómo luego a veces, por eso tenemos problemas en nuestra vida? Por eso cometemos errores, porque a veces no le damos oportunidad a Dios de que Él obre a través de su Espíritu Santo en mi vida, en tu vida, en la vida de la iglesia. Yo tengo que ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo acerca de lo que Dios quiere hablarnos cada domingo, cada miércoles, cada domingo. Yo tengo que ser muy sensible acerca de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia local, en esta congregación que me ha sido encomendada. Tengo que ser muy sensible espiritualmente porque hay un hilo muy delgado donde entre la carne y el Espíritu a veces obramos en la carne y decidimos en la carne y no en el Espíritu. Por eso tenemos que ir a la presencia del Señor para entonces poder conectarnos con Él. Hay diferentes niveles de relación. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales conocemos personas, luego tenemos amigos, pero luego tenemos personas que son muy íntimas. Bueno, en esa relación con el Espíritu Santo, el nivel que usted y yo tenemos que buscar es el nivel de la intimidad. El nivel de la intimidad, donde estás tú y el Espíritu Santo hablando, dialogando con Dios a través del Espíritu Santo. Es como la intimidad en el matrimonio. Cuando hay intimidad en el matrimonio, ahí en la relación de intimidad entre un esposo y una esposa no están los hijos, ¿verdad que no? Mucho menos los nietos tampoco, ni los vecinos, ni el hermano de la congregación. No, es una relación de intimidad, es una relación muy estrecha, muy ligada, donde se unen el esposo con la esposa y cumplen con el propósito por el cual Dios instituyó el matrimonio, que fue fructificar y multiplicarse y llenar la tierra, ¿verdad? Pero es una relación íntima. Bueno, conocer al Espíritu Santo es caminar, transitar por un camino más excelente, pero ese camino excelente tiene que ser en intimidad, en una intimidad. Ya estaremos hablando más adelante que la comunión íntima con el Señor también nos ayuda a transitar por un camino más excelente, porque luego andamos en este mundo en el que nos tocó vivir. Todo es al express. Todo es rápido. Queremos que las cosas sucedan ya Señor, respóndeme a las 3. No. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos provea el dominio propio. Pablo le dijo a Timoteo, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tranquilos. Hay que darle oportunidad al Señor a que Él obre y sea el Espíritu Santo el que nos. Esposas, yo a veces me encuentro con esposas que sufren porque el marido no es cristiano. ¿Y qué se puede esperar de un marido que no es cristiano? Pues todo lo que usted pueda imaginarse que pueda hacer y pensar y conducirse un marido que no es cristiano, o una mujer que no es cristiana, o los hijos que no son cristianos. ¿Qué se puede esperar de ellos cuando andan en el mundo? Pues que reaccionen como lo hace el mundo. Pero hay que orar por ellos. Hay que clamar a Dios, hay que rogar a Dios, pero hay que dejar que sea el Espíritu Santo el que haga su obra. Porque a veces nosotros queremos hacer la obra que le corresponde al Espíritu Santo. Y ahí anda la esposa como cuchillito de palo, decimos en México. O ahí con los hijos, sermoneando a los hijos. Hay que estorbarles a los hijos, hay que disciplinar a los hijos, hay que amonestar a los hijos. Pero otra cosa es que andemos ahí como cuchillito de palo, ¿verdad? Entonces hay que dar oportunidad, mis hermanos, a que sea el Espíritu Santo el que obra. Hay situaciones que luego suceden en la iglesia, decisiones que yo tengo que tomar en la iglesia y digo, Señor, no sé qué hacer, no tengo elementos para hacer la decisión. Bueno, el Señor me habla y me dice, déjalo a mi Espíritu Santo, yo te voy a decir en su momento qué es lo que debes hacer y qué debes de decidir. Imagínense si yo empiezo a decidir una cosa y otra cosa en mi capacidad humana, voy a cometer muchos errores y se va a hacer un desorden en la iglesia. Tenemos la palabra profética que es más segura, a la cual nos hace bien en consultarla
porque también ahí Dios nos habla, por su Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. Entonces, conocer el Espíritu Santo y su obra, escuchen esto, mis hermanos, no es algo complicado. ¿O sí? ¿Sí? ¿Se le hace complicado conocer al Espíritu Santo? No, no es nada complicado. Tampoco conocer al Espíritu Santo tiene que ver con algo místico o misterioso o algo que es inexplicable. No es así. Conocer al Espíritu Santo es una experiencia real, es una experiencia verdadera que se nos revela a través de las Escrituras. La obra del Espíritu Santo se nos revela a través de las Escrituras. Pero ¿sabe por qué a veces no conocemos al Espíritu Santo? Porque no escudriñamos las Escrituras. ¿Verdad que sí? Por eso a veces decimos, es que, ¿cómo le puedo hacer yo para conocer cuál es la voluntad del Señor? Bueno, pues ve a las Escrituras y deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Por eso dijo Jesús en Juan 16, repito los textos 16, 13 y 14, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a la verdad. No hablarás por su propia cuenta, hablará lo que oyere, os lo hará saber, les hará saber las cosas que habrán de venir. Usted sabe las cosas que han de venir en los próximos días, meses, años. ¿Usted sabe lo que ha de venir? Lo que va a venir. Bueno, hay muchas profecías. Vaya a Mateo 24, por ejemplo. Y ahí nos vamos a dar cuenta acerca de las cosas que están por venir. Y algunas otras que la Biblia quizá no nos las diga, el Espíritu Santo nos va revelando. Mira, esto es lo que viene. Atento, listo, prudente, como las 5 vírgenes de las 10 que se habla allá en Mateo 25. 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 fueron imprudentes. Se les apagó la lámpara, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes, con nuestra lámpara encendida, bien conectados con el Espíritu Santo, para escuchar al Espíritu Santo que nos hará saber las cosas que han de venir. Y luego dice el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo es una de las 3 personas de la Trinidad. Y tengo que decirlo así porque no todos los que profesan ser cristianos creen en la doctrina de la Trinidad. Nosotros, como casa de oración, creemos en la doctrina de la Trinidad. Así que es muy importante conocer la persona del Espíritu Santo, cuál es su obra, porque a través de la historia del cristianismo ha habido abusos, manipulaciones que han servido no solo como factor de burla, sino también para confundir y engañar a muchos creyentes. Es el Espíritu Santo el que está fluyendo. Y ahí anda la gente buscando manifestaciones raras y diciendo que ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es orden. El Espíritu Santo no confunde. La manifestación del Espíritu Santo no es extraña para nadie. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque siempre ha habido enseñanzas, doctrinas que agreden la persona del Espíritu Santo, argumentando algunos que no es una persona, sino que algunos argumentan que el Espíritu Santo es así como un poder electrizante, como una fuerza impersonal, subjetiva o abstracta. Y derivado de eso, nos encontramos con personas que luego llegan esperando recibir así como poderes electrizantes. El Espíritu Santo me tomó. No. Una ocasión, hace muchos años, llegó a nuestra congregación una de estas personas que venía, pues, el punto aquí es que luego no son bien enseñados. Nada más, ese es el asunto. Por eso yo me estoy dando a la tarea de enseñar cómo obra el Espíritu Santo, para que no haya confusión, por lo menos en esta congregación. Entonces llegó la persona y
y estaba en tiempo de la adoración, y de repente yo estaba en la parte de adelante y estábamos adorando al Señor en un momento muy sublime, en un momento muy, muy especial, donde el Señor, a través de las alabanzas, a través de la música, estaba ministrando el corazón. Y luego llega el hermano y llegó así temblando y me dice: tengo una palabra del Señor. Y seguía temblando y seguía temblando. Tengo una palabra. Está bien, a ver, espérame. Tienes una palabra del Señor, pero tranquilo. Y traté de agarrarlo y seguí yo también junto con él así. Entonces le dije: es que el Espíritu Santo me tomó. Le dije: el Espíritu Santo es orden. Así que primero cálmate y luego me vas a decir qué es la palabra que el Señor te mostró. Pues nada que ver con lo que estaba funcionando. ¿Era el Espíritu Santo hablando o pretendía el Espíritu Santo hablar, o las emociones? Pues eran las emociones del hermano, ¿verdad? De un hermano que no había sido bien enseñado, ¿sí? Entonces nos encontramos luego con estos hermanos que buscan solamente sentir bonito. La vida cristiana principalmente no se desarrolla por medio de sentimientos, porque los sentimientos del ser humano son muy variables. Ahorita podemos estar felices y mañana estamos bien tristes y bien agüitados. No. Así que vamos a conocer el Espíritu Santo y cómo obra en la vida de los creyentes. Y lo primero que debemos saber y conocer es que el Espíritu Santo es una persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pregunto. Una persona. El Espíritu Santo es Dios. Así que mentirle al Espíritu Santo significa mentirle a Dios. ¿Estamos claros en eso? El Espíritu Santo es una persona. Y como personas, luego nos mentimos. Al cabo no se va a dar cuenta. Es una mentirita piadosa. Con el Espíritu Santo no va ese juego, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, lo examina bien, minuciosamente, expulga todo lo que hay en nuestro corazón. Nosotros podemos mentirnos, ¿verdad que sí? Podemos mentir y podemos poner una cara de muy piadosos, pero al Espíritu Santo y a Dios no podemos engañarlo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es Dios, es una persona, es Dios. Por lo tanto, quien le miente al Espíritu Santo le está mintiendo a Dios, ¿sí? Una de las grandes doctrinas que son fundamentales, son el cimiento, el fundamento del cristianismo, y ya lo dije yo, es una de las doctrinas en las que casa de oración alrededor del mundo, todas las casas de oración, es una doctrina en la que todos nosotros creemos, la doctrina de la Trinidad, porque así lo revela la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, si estuviera en la Biblia otra enseñanza respecto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues otra cosa sería. Pero la Biblia revela la doctrina de la Trinidad, ¿sí o no? El hecho de que otras personas digan: no, solamente uno o solamente dos, bueno, ese es asunto de cada quien. Esto significa que su personalidad, la Trinidad, su personalidad se revela en tres maneras diferentes. Al Padre se le revela como creador de todo y de todos. ¿Quién es creador de todo y de todos? El Padre. Al Hijo como el redentor de todo aquel que procede al arrepentimiento, y al Espíritu Santo como el santificador que santifica a los que han sido justificados. Ahí está la tercera persona, la Trinidad manifestada. Tres personas, pero un solo y único e indivisible Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tres personalidades que están perfectamente unidas y conforman la divinidad. Es decir, en la Trinidad está la esencia, lo valioso, lo que nutre, es la esencia de lo que Dios es. Así que cuando hablamos de la posición del Espíritu Santo en el contexto de la Trinidad, debemos entender que el Espíritu Santo es Dios, tan Dios como Dios el Padre, tan Dios como Dios el Hijo. No son tres dioses o no son tres personas diferentes, tampoco son tres manifestaciones diferentes, son tres personas y un solo Dios verdadero.
¿Estamos claros en eso? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en primer lugar es una persona y el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Así que si hacemos un cuadro ahí en tu mente acerca de las características básicas de una persona, humanamente hablando. Si hacemos un cuadro, una persona en lo humano piensa, ¿no es cierto? Piensa. ¿Qué más hace una persona? Habla. ¿Qué más? Oye. Una persona guía. ¿Sí? Una persona siente. ¿Qué más hace una persona? Una persona llora, nos contristamos como personas, ¿verdad que sí? Hay tristeza, nos viene tristeza cuando hay cosas que nos afligen el alma. Viene la tristeza cuando perdemos un ser querido o cuando tenemos un hermano, un familiar cercano enfermo, con un diagnóstico difícil. Sufrimos cuando vienen aflicciones, necesidades, hay sufrimiento, nos entristecemos. Una persona sabe dar, pero también sabe recibir. Una persona puede ser consolada, pero también consolar. Una persona hace eso. Una persona ama, pero también esa persona necesita ser amada, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo es una persona. Así lo establece la Biblia. Jesús nunca se refirió al Espíritu Santo como si fuera una cosa, como si fuera algo inmaterial, algo impersonal, es decir, sin personalidad, como algo abstracto. Mire lo que dice Juan 14:15, palabras de Jesús. Dice Jesús, hablando del Espíritu Santo: si me amáis, ¿cuántos aman al Señor? Guardad mis mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. Pero escuchen, y los mandamientos están aquí en la Biblia. Y son mandamientos, no son opciones. Y los mandamientos de Dios se cumplen, no se discuten, porque es Dios el que los da. Los mandamientos de Dios, cuando dice ahí, si me amáis, guardad mis mandamientos, no significa que vas a agarrar los mandamientos del Señor y los vas a meter a la caja fuerte. Y ahí están bien guardaditos. No significa eso. Guardar los mandamientos de Dios significa aplicarlos a nuestra vida, vivirlos, vivir la palabra. Conocer esos mandamientos y vivirlos. De nada te va a servir conocer los mandamientos y no vivirlos. Entonces dice Jesús: si me amas, que ya ustedes lo confirmaron. ¿Cuántos aman al Señor? Sí, yo amo al Señor. Bueno, tú vas a amar al Señor en la medida que guardas los mandamientos del Señor. Versículo 16. Si haces esto, después de hacer esto, de guardar, de vivir los mandamientos, dice, yo entonces voy a rogar al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes. ¿Cuándo? Para siempre. Para siempre. Desde que nacimos hasta que morimos. Para siempre. Desde el momento en que naciste de nuevo, dice que el Consolador estará con nosotros para siempre. Qué bendición, ¿no? Qué bendición que la tercera persona de la Trinidad estará con nosotros. No estamos huérfanos. Jesús cumplió lo que prometió. Él dijo, no los voy a dejar desamparados, no los voy a dejar sin provisión, no los voy a dejar abandonados. No, me voy, pero me voy a ir a preparar un lugar para que donde yo estoy, también ustedes estén. Pero una vez que yo estoy allá, les mandaré otro consolador. Escuchen, esta frase, otro consolador, habla, muy importante es esto, habla del Espíritu Santo refiriéndose a Él como aquel que ocuparía el lugar de Jesús. Es decir, otro igual a Jesús, con el mismo carácter y la misma personalidad que Jesús. ¿Cómo era el carácter y la personalidad de Jesús? Pregunto. Misericordioso, compasivo, humilde. Por eso Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Así era Jesús. Jesús consolaba, Jesús ayudaba,
Jesús protegía, Jesús enseñaba, Jesús perdonaba. Entonces cuando dice ahí, les daré otro consolador, significa que va a ser otro con la misma personalidad y la misma conducta que Jesús. El Espíritu Santo nos va a consolar, el Espíritu Santo nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a proteger, el Espíritu Santo va a proveer para nosotros misericordia, el Espíritu Santo es compasivo, dice Juan 14:17, es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. ¿Tienes al Espíritu Santo morando contigo? ¿Tienes al Espíritu Santo morando contigo? Bueno, hay que atender cuando el Espíritu Santo nos habla. Incluso hay personas que luego dicen, ha habido ocasiones en que yo comento con familiares que luego tengo que no conocen al Señor, que no han nacido de nuevo, y luego les digo, el Señor me habló. Y se me quedan viendo así como si fuera yo un bicho raro. ¿El Señor te habló? Yo pregunto a los cristianos, yo les pregunto, ¿el Señor habla sí o no? ¿Cómo nos habla? Nos habla por la palabra, nos habla por el Espíritu Santo, nos habla de muchas formas, nos habla a través de la esposa, nos habla a través de los hermanos en Cristo, nos habla, a mí me habla Dios a través de los nietos. Y cuando estoy, especialmente con los que tienen una pila doble, me dice el Señor, mira, paciencia. Y Dios me está hablando, sí Señor, tengo que tener paciencia. Me estás hablando a través de mi nieto. Me voy a reservar el nombre o los nombres para no ofender a nadie. Entonces, así nos habla el Señor. Nos habla por el Espíritu Santo. Así que en la Biblia encontramos que al Espíritu Santo también se le asignan actos propios, pero no son actos del Espíritu Santo que son así como actos electrizantes, como lo que mencionaba anteriormente, porque el Espíritu Santo es una persona, pero no es una persona rara, es una persona normal. ¿Sí? El Espíritu Santo es una persona y Jesús habla de él como una persona. Por eso dice en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a la verdad. Así que aquí vemos que una de las tareas del Espíritu Santo, atención aquí, una de las actividades asignadas al Espíritu Santo es guiar, es mostrarnos el camino. ¿Cuál camino? El camino a la verdad. El camino a la verdad. Porque luego de repente con tantas religiones y tantas sectas que han surgido en los últimos años en este mundo, todos proclaman y dicen, esta es la verdad, yo tengo la verdad, tienes que venir a la verdad, sigue la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es solamente por Él. Ese es el camino, esa es la verdad que tú y yo necesitamos seguir. Esa es la verdad que necesitamos seguir. Pero el Espíritu Santo nos guía a esa verdad. Por eso hay que conocer cómo obra el Espíritu Santo. Y cuando hay una inquietud aquí en tu corazón, puedes ir a la presencia del Señor y decir, Señor, ¿qué estás tratando de decirme? ¿Sí? La idea es que el Espíritu Santo, cuando nos guía, es el que camina por delante. Si dice ahí, dice Jesús, Él los guiará a toda la verdad. Es decir, un guía no va atrás, ¿verdad? De un grupo de personas. El guía va, ¿dónde? Adelante. Esa es la idea que da cuando dice Jesús ahí, el Espíritu Santo les guiará a la verdad. El Espíritu Santo irá marcando el camino por el cual los hijos de Dios debemos transitar
y ese es un camino de la verdad. Y luego dice la segunda parte del texto: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber. Notemos cómo Jesús se refiere al Espíritu Santo como una persona que guía, una persona que habla, una persona que hace saber, una persona que enseña, una persona que glorifica a Dios. Una fuerza impersonal o subjetiva no guía a nadie, ¿verdad que no? Una fuerza subjetiva o electrizante así no le habla a nadie. Lo menos, esa fuerza electrizante lo que te hace sentir es una electricidad, una descarga eléctrica, nada, pero nada más. ¿Sí? Tampoco hace saber, enseña, y mucho menos una fuerza impersonal glorifica a Dios. Así que yo voy a continuación, en los minutos que me quedan, en el día de hoy y la próxima semana, voy a hablar acerca de algunas funciones del Espíritu Santo como una persona, algunas asignaciones que tiene el Espíritu Santo para obrar en la vida de los cristianos hacia nosotros, por ejemplo, como una persona. Número 1, para los que anotan, el Espíritu Santo es una persona que nos conduce a los lugares de prueba. Pero ahí, en esos lugares de prueba, ahí nos sostiene, y ahí nos bendice, y ahí nos fortalece. Por ejemplo, ¿cuántos han atravesado por alguna prueba? Es más, es muy posible que el día de hoy estás atravesando por alguna prueba en tu vida. Y esas pruebas, las pruebas que luego vienen a nuestra vida, que producen aflicción o necesidad, a veces vienen por nuestras malas decisiones. Pero al final de cuentas, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿cierto o no? Eso es lo que dijo Pablo. Entonces, es muy posible que el día de hoy estás experimentando una prueba en tu vida, cualquiera que te ha afligido, ¿sí? Bueno, en medio de esa prueba, el Espíritu Santo te va a sostener, te va a dar la gracia. ¿Se acuerdan de la prueba que Dios le mandó a Pablo a través de un aguijón? ¿Sí? Y el término ahí es muy simple, aguijón, pero cuando nos vamos a estudiar un poquito en qué consistía ese aguijón, era una punta, como la punta de una flecha o de una espada, que era punzante. Y era punzante las 24 horas del día. ¿Se imagina a Pablo con ese dolor punzante que él tenía 24 horas al día, que lo llevó a rogarle, a suplicarle a Dios que se lo quitara? Y Dios le dijo: no te lo voy a quitar, para que las revelaciones que yo te he dado no te enaltezcan sobremanera. No te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar mi gracia. Y mi gracia te va a sostener. Y esa gracia nos sostiene a través del Espíritu Santo que mora en nosotros cuando estamos en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de alguna situación difícil. El Espíritu Santo es una persona que nos conduce a ciertas pruebas en la vida, porque además, escuchen esto, la buena noticia es que es a través de las pruebas que Dios moldea nuestro carácter y nos hace madurar. Si no nos vienen pruebas, ¿cómo vamos a madurar? Si no nos viene dolor y aflicción, ¿cómo vamos a ir creciendo en la vida cristiana? Bueno, hay una escena en la vida de Jesús poco antes de iniciar su ministerio. Dice Mateo 13:16, voy a mencionarlo rápido. Mateo 13:16 dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Escuchen: y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Dice que descendía como paloma, no dice que era una paloma, Aunque la representación que se hace del Espíritu Santo es como una paloma, pero es una mera representación, porque las palomas son muy, muy delicadas. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es así bien desorden, electrizante. El Espíritu Santo es delicado, ¿sí? Es como un silbo apacible y delicado. ¿Sí? Entonces vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17: y hubo una voz del cielo.
el Espíritu Santo, luego ahora el Padre, ahí está la Trinidad. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, en estos versículos encontramos claramente manifestada las tres personas que conforman la Trinidad. Vemos a Jesús, vemos al Espíritu Santo y vemos la voz del Padre desde los cielos para los que no creen en la Trinidad. Ahí está. Luego Jesús es llevado, después de esto, acto seguido, después de su bautismo, Jesús es llevado, escuchen cómo dice, llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Hay ocasiones en que es no fue Satanás, el que lo llevó al Espíritu. Por eso luego algunos andan ahí reprendiendo al diablo y te ato, Satanás, y no permito que me lleven. A veces el Espíritu Santo nos conduce a nuestros propios desiertos para formar nuestro carácter. Dice que fue llevado al desierto por el Espíritu y luego dice para ser tentado. Vamos a la historia, Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, obvio, tuvo hambre. Escucha esto, en medio de nuestras necesidades se va a presentar el tentador. Cuando estés pasando por hambre, cuando estés pasando por alguna necesidad, ahí están las tentaciones. ¿Por qué no haces esto? Al cabo nadie se va a dar cuenta. Cuidado, ahí está el tentador, en nuestros desiertos. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios, sí o no? Sí sabía. No más que se hacía. Dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿podía Jesús, en medio de su necesidad, con la autoridad que él tenía como el Hijo de Dios, convertir esas piedras en pan, sí o no? Sí podía. Pero como Jesús no complace, no es complaciente con las peticiones y menos las de Satanás, él hace lo que el Padre le dice que debe de hacer. Entonces, el enemigo, mis hermanos, vendrá a tentarnos, a probarnos, especialmente cuando estemos en alguna necesidad o en alguna aflicción. Es que ya no soporto a mi esposo, ya no soporto a mi esposo, es que ya no soporto a mis hijos, mira cómo se rebelan. Tranquilo, le estoy hablando a cristianos, ¿sí o no? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Los cristianos luego nos desesperamos. Mire, el miércoles yo, así haciendo un paréntesis, yo decía que hay personas que buscan el consuelo en la música. Algunas otras personas buscan el consuelo en el sexo. Pero algunas otras personas buscan ser consolados en las adicciones, en las drogas, en el alcohol, en cualquier otra adicción. Pero al final de cuentas se dan cuenta, valga la redundancia, que todo eso no los consuela, porque el consuelo verdadero proviene de Él, porque Dios es consolador. ¿Sí? Entonces, cuando estemos en alguna necesidad, busquémoslo a Él, no busquemos las cosas que hay alrededor. Entonces Jesús le responde y le dice, alto Satanás, escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos nutre. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos da vigor espiritual. ¿Por qué no comer la palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces andamos buscando las cosas de este mundo con tanto afán, y si con ese mismo afán con el que buscamos las cosas de este mundo buscásemos la palabra de Dios, otra sería nuestra vida. ¿Sí o no? Sí, esa es la verdad.
Y Jesús le dijo: Satanás, escrito está, sí tengo hambre, pero no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces el diablo lo llevó a una santa ciudad. Ustedes conocen, para no leer todo el pasaje, al final de cuentas dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, en la última tentación, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el versículo 11 dice: y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Escúchame bien esto. Si el Espíritu Santo mora en tu corazón y es el Espíritu Santo el que te conduce a un lugar de prueba, el Espíritu Santo y la palabra te van a sostener en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de necesidad. De tal forma que si tú resistes las tentaciones de Satanás, si tú resistes los argumentos de Satanás, él se va a ir en cualquier momento, como pasó con Jesús. Entonces el diablo lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Escuche esto: así es como Jesús oficialmente inicia su ministerio terrenal. ¿Sí? Pregunta: ¿resultó Jesús aprobado en el inicio de su ministerio terrenal, sí o no? Obviamente que sí. ¿Cuántos de nosotros, cuando luego somos llamados al ministerio, cualquiera que sea, si Dios te dio el don para evangelizar, si Dios te dio el don para hacer la obra del ministerio, nos van a venir las pruebas? Nos va a venir la prueba del ministerio. Y algunos dicen: no, se me hace que esto no es para mí. Tiran la toalla. Pero es ahí, en ese momento, cuando nos viene la prueba del ministerio, es ahí que el Espíritu Santo nos fortalece. Bueno, no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando empezamos esta congregación, empezamos en medio de un panorama completamente oscuro, donde muchas cosas estaban en nuestra contra. Estaba el tiempo muy adverso, había muchas necesidades, muchas cosas que yo pudiera hasta escribir un libro, ¿verdad? Pero si hay algo que nos ha sostenido hasta el día de hoy, ya con 21 años de haber iniciado esta congregación, si hay algo que nos ha sostenido, ha sido el llamado de Dios. Porque si no, yo estuve a punto de aventar la toalla, ¿sí? Pero nos ha sostenido el llamado de Dios y el Espíritu Santo, que ha venido a fortalecernos en medio de la prueba. Bueno, yo no soy ninguna persona diferente a usted. Si a mí me ha sostenido el Espíritu Santo, te puede sostener a ti también. El Espíritu Santo es una persona, y aunque nos conduce a los lugares de prueba en nuestros propios desiertos, ahí el Espíritu Santo, Dios y su Espíritu Santo nos van a sostener. Amén. La próxima semana vamos a seguir viendo otras asignaciones que tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo es una persona que habla, ¿sí? ¿El Espíritu Santo habla, sí o no? Sí, el Espíritu Santo habla, y de una vez, para así rápido, no tiene mucha ciencia. El Espíritu Santo nos habla. Usted puede ver que al final de cada mensaje escrito a las 7 iglesias en Apocalipsis termina diciendo, Apocalipsis 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. A la iglesia, este fue el mensaje a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna le digo exactamente lo mismo. El que tiene oídos, de la iglesia en Esmirna, oiga los que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje para la iglesia en Pérgamo fue exactamente el mismo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El que venciere le daré de comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Lo mismo fue para el mensaje de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Lo que has oído del Espíritu Santo hay que oírlo, pero con el oído espiritual. Por eso nuestro oído tiene que estar bien agudo, bien sensible a la voz del Espíritu Santo cuando nos habla. Pregunta: ¿estamos oyendo con el oído espiritual? Todos tenemos oído,
Y especialmente hoy que se oyen tantas voces de todos colores, de todos sabores. Hay tantas voces que se oyen, especialmente en las redes sociales. Pero escuchen, usted y yo necesitamos oír con el oído espiritual, para oír la voz del Espíritu hablando a la iglesia, hablándonos a la iglesia. Dios llama y es el Espíritu Santo que habla para confirmar cuando alguien es elegido según la voluntad de Dios al ministerio. O sea, nosotros como ministros, como siervos del Señor, como colaboradores del Señor, no llamamos personas porque nos caen bien, o porque tienen una influencia, o porque ganan mucho y ofrendan mucho. No, eso no es, así no viene el llamado de Dios. El llamado de Dios lo hace Dios precisamente, y el Espíritu Santo lo confirma. Punto. Así es. Así dice la Biblia. En Hechos 13:1 dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, y el Espíritu Santo habló y dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es una persona, número uno, que nos conduce a lugares de prueba. Pero el Espíritu Santo nos habla. Ahí en los lugares de prueba, ahí el Espíritu Santo nos habla. Tranquilo, yo estoy contigo, estaré contigo para siempre. Y eso nos fortalece y eso nos conforta. Dice que ayunando, los profetas y los maestros escucharon la voz del Espíritu Santo que dijo: apártenme pues a Bernabé y a Saulo para la obra que les he asignado a ellos. Escuchen, no fue una descarga eléctrica lo que sintieron los profetas y los maestros que estaban ahí. No, fue el Espíritu Santo que les habló, y ellos eran sensibles, su oído estaba atento. A ver, estaban orando. El ayuno, por cierto, el ayuno nos hace sensibles a la voz del Señor a través del Espíritu Santo. Por eso hay que ayunar, ¿verdad? Para entonces poder sensibilizar y agudizar nuestro oído espiritual. ¿Entendió el mensaje? La próxima semana seguimos, ¿sí? Así que este mensaje no sea un mensaje más. Cuando tengas que tomar una decisión, escucha la voz del Espíritu Santo que te habla. Cuando estés en medio de tus desiertos, donde sufres, donde hay aflicción, escucha la voz del Espíritu Santo. Ve a la presencia del Señor, que te conforte el Espíritu Santo ahí. Habla con Dios, y que sea el Espíritu Santo el que te abrace, el que te dé fuerza, el que te dé vigor espiritual para seguir adelante en la vida cristiana. Tienes que tomar una decisión. Habla con Dios y el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que debes hacer. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie y oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ahora tú nos permites conocer cada vez más y más a tu Espíritu Santo, al Espíritu que mora en nosotros, y cómo tú lo usas para bendecirnos, para hablarnos, para exhortarnos, para amonestarnos. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de poder conocer la obra que tu Espíritu Santo hace en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos conocer más a tu Espíritu Santo de una manera más profunda, más íntima, más personal, Señor. Pon en nosotros hambre de ti, sed de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el portador de esa provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada que vayamos a la palabra, Señor, tú nos puedas hablar por tu Espíritu Santo. Cada que tenemos que tomar una decisión, que tú nos hables por tu Espíritu Santo, Señor. Cuando estemos en los momentos difíciles, que tu Espíritu Santo nos conforte, que tu Espíritu Santo nos habilite para poder resistir cualquier prueba y cualquier tentación. Señor, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos cada familia representada en esta casa, aún por todos aquellos que nos están oyendo, Señor, aún por nuestros hermanos que no están aquí por alguna razón, que están enfermos o alguna situación está pasando en sus vidas. Señor, que ahí la voz de tu Espíritu Santo hable al corazón, hable al alma, Señor.
En el nombre de Jesús. Que podamos día con día, Señor, sensibilizar nuestro oído espiritual. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos oír lo que tu Espíritu está hablando a la iglesia, Señor. Y nosotros podamos atender a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Queremos conocer más, Señor, a esta tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. La recibimos, Señor, y creemos que por tu palabra, Señor, seremos edificados cada día, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Amén. Amén y amén. Vamos a recoger nuestros diezmos, mis hermanos. Les pido a los servidores que pasen aquí al frente. Vamos a preparar tu ofrenda, tu diezmo. Si alguno necesita un sobre, levante su mano solamente para que los servidores le hagan llegar ahí el sobre. Y una vez que lo tenga, oramos y quedamos despedidos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que tú has puesto en nuestra mano, Señor. Reconocemos que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Así que recibe, Señor, nuestra ofrenda, Señor. Recibe nuestro diezmo. No es un pago, Señor. Es lo que tú has decidido en nuestro corazón, lo que tú has puesto en nuestro corazón que debemos dar. No lo hacemos por necesidad, no lo hacemos por obligación, lo hacemos con un corazón alegre porque es para ti, Señor. Recibe estas ofrendas, recibe estos diezmos, multiplícalos, bendice cada hogar de mis hermanos, Señor, que no les falte nada, Señor, que este dinero sea usado con toda sabiduría para suplir las necesidades de este ministerio y aún más, Señor, para que podamos sembrar en la obra misionera, para que podamos sembrar en aquel que tiene una necesidad, Señor. Bendice y multiplica estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Te las entregamos a ti, Señor, y pedimos que suban a tu presencia como una expresión de nuestra adoración para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, los que van a ofrendar y a dar, vengan aquí al frente. Y una vez que lo haga, quedamos todos despedidos. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.